A ver, voy a compartir pantalla. ¿Qué nos dice la actividad número 6? La actividad número 6 nos dice, los siguientes elementos corresponden a la empresa El Misionero de Pablo Escatolari, ¿sí? Y vemos elementos patrimoniales con su correspondiente importe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno de estos elementos, primero tenemos que identificar si es un elemento del activo, si es del pasivo o es del patrimonio neto. Tenemos que hacer lo mismo con cada uno de estos elementos que aparecen acá, ¿sí? Y acá vemos capital con puntos suspensivos. ¿Por qué será? ¿Hay alguna forma que podemos determinar el capital? No escucho ningún alumno o nadie Sumando todos los sabe la importes. respuesta. Voy a hacer lo mismo que dijo Profe, yo no veo el... la letra. Está muy claro el color de la letra y no se ve. No, es que no está completado, está solo el cuadro ahora. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Sí? Puede ser que vos ya hayas visto que hay alguna letra o algo, pero está en letra blanca para que no vean la respuesta y que ustedes participen y que ustedes traten de identificar, ¿sí? Bien, ¿Cuál es la pregunta, profe? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? bien. ¿Ven la lista? Tenemos una lista de elementos, ¿sí? Cada uno de los elementos tenemos al lado un importe. Pero en el último, en donde dice capital, tenemos unos puntos suspensivos que no dice cuál es el importe. ¿Hay alguna forma en que podamos determinar? Se suman todos los importes para el capital. Bien, todos los No importes. veo eso. ¿Qué dice, profe? Se suma el ¿Cómo? activo y el pasivo. Se suman los activos, se restan los pasivos. Activo menos pasivo. Bien, nos vamos acercando a la respuesta. Muy bien. Tiene que ver más con lo que dijo la compañera por último, ¿sí? No los anteriores. Vamos a ir haciendo la actividad, vamos a ir viendo cómo estamos en esta situación. Bien, primero que tenemos, dice, dinero en efectivo, 850 pesos. El dinero en efectivo para nuestro ente o nuestra organización, nuestra empresa, ¿qué es? Un activo. Es un bien, ¿sí? Y si es un bien, entonces es un activo. Por lo tanto, dinero en efectivo, 850 pesos, dentro de esta estructura patrimonial que ustedes ya lo vieron, ¿dónde colocaríamos el dinero en efectivo? En el activo. Entonces, acá, igual voy a ampliar un poquito más para que ustedes vean. Bien, entonces identificamos que dinero en efectivo es un elemento que pertenece al activo. Colocamos la denominación y también colocamos el importe. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, sí, seguimos entonces. Cheques de terceros en su poder. ¿Qué es eso? Es un cheque que un tercero, o sea, una persona fuera de la empresa, ha firmado el cheque, ¿sí? Y nos ha entregado a nosotros. Documentos a cobrar, Digamos profe, ¿puede ser? derecho. Entonces A ver, sería un uno activo. dice documento a cobrar. Derecho al activo. Valores a depositar. Valores a depositar. Activo. Activo, bien.
Algunos han nombrado como unas cuentas. Ahora por ahora vamos a decir cheques de tercero en nuestro poder. Es un derecho que tengo a cobrar, Un activo, Giselle, profe. derecho que tengo, ¿qué? a cobrar la cuenta del activo. Exacto, es un derecho a cobrar. Y si es un derecho, entonces es un activo. Ahora, algunos mencionaron cuentas, que es lo que vamos a profundizar o introducir en ese tema a partir de la actividad número 10, lo cual no está mal que lo mencionemos ahora. Para aquellos que ya tienen un poco de conocimiento en cuanto al nombre de cuentas, la cuenta correcta es valores a depositar, ¿sí? No documentos a cobrar, como dijo otra persona. Ya lo vamos a volver a ver en la actividad número 10, ¿sí? Ahora, en este ejercicio, el objetivo es el primer paso, identificar si se trata de un bien, de un derecho, de una obligación o pertenece dentro del patrimonio neto como capital o como resultados, ¿sí? Y una vez que lo identificamos, si es un activo, pasivo o patrimonio neto, lo ubicamos dentro de la estructura. Ese es el objetivo de esta actividad. Entonces, esos cheques de tercero en nuestro poder lo vamos a ubicar dentro del activo. ¿Por qué? Porque es un derecho que tiene la empresa a cobrar. Por lo tanto, pertenece al rubro del activo. Colocamos el importe también. Lo que sigue en nuestra lista dice escritorios y sillas por 540 pesos. Muebles y útiles es un activo. Bien, ¿es un bien, es un derecho, es una obligación? Es un bien permanente. Es un Son bien. bienes. Si es un bien, es un activo. Perfecto. Hasta ahí estamos cumpliendo con el objetivo de esta actividad. Si además queremos agregarle cuál es el nombre de la cuenta, que lo vamos a volver a tocar en la actividad número 10, la cuenta correcta es muebles y útiles. ¿Sí? Bien. Parece que vamos a hacer rápido esta actividad. Escritorios y sillas es un bien, por lo tanto, es un activo, colocamos dentro del activo con su importe correspondiente. Bien, seguimos. Edificios. Activo, profe. Bien del Activo es un Muy inmueble. bien. Es un activo y por 21.000. Entonces, hasta acá no hemos tenido complicación. Edificios, 21.000. Mercadería de reventa por 8.100 pesos. ¿Qué es? Sería un activo también. Un activo. Las mercaderías son bienes tangibles, o sea que los podemos tocar, pertenece al activo y además estamos identificando qué es lo que tenemos destinado a la venta. Lo que después le vamos a llamar con el nombre de mercaderías. Muy bien, trasladamos eso a nuestro ejercicio. Mercadería de reventa, 8.100. Muy bien, seguimos. Dinero disponible en el banco. Activo también, profe. Un activo. Bien, expliquemos qué quiere decir esto. Es dinero de nuestra empresa que nosotros lo depositamos en el banco, ya sea por cuestión de seguridad o para poder emitir cheque, etc. Por lo tanto, al ser dinero, es un bien y cumple los requisitos para ser considerado activo. Completamos en nuestro ejercicio como dinero disponible en el banco, 12.000. Bien, depósito a plazo fijo, 15.000. Eso también sería un activo. Es un activo también. Bien, ¿y alguien se anima a decir con sus propias palabras qué es un plazo fijo? Cuando vos pones plata en el banco Dinero para que el a banco largo plazo. trabaje
en base a tu plata, o sea, para aumentar el flujo de dinero que tiene el banco en líquido, entonces a cambio de eso te dan un interés Muy bien. a medida de que pasa el tiempo. Muy bien, lo único que le falta a tu explicación, Luciano, es decir, plazo fijo. Entonces, hay un Sí, profe, plazo se determinado. falta. O sea, básicamente tiene un tiempo tu dinero. Todo, Y no lo muy bien, puedes. todo lo que dijo Luciano está correcto. Es cuando la empresa tiene excedente, o sea, le está sobrando dinero o quiere realizar una inversión y dinero que tiene disponible, en cierta forma es como que nosotros le prestamos al banco dinero nuestro por un plazo fijo. ¿Qué quiere decir? Que está establecido que a los 30 días, a los 40 días, a los 120 días o a los 360 días, cuando termine ese plazo, el banco nos va a devolver el mismo dinero que le prestamos nosotros al banco, ¿sí? Que nosotros colocamos a plazo fijo, ese es el término contable, y nos va a dar más intereses que se hayan devengado durante ese tiempo. Eso ya al momento que hacemos y confeccionamos el plazo fijo, ya vamos a saber cuántos son los intereses a cobrar, ¿sí? Eso no lo vamos a cobrar en forma adelantada, sino cuando termine ese plazo. Al terminar ese plazo vamos a recuperar el dinero que le habíamos prestado al banco más los intereses. Muy bien, sigue siendo para nosotros un activo, tal cual como todos los que participaron al comienzo de esta cuestión y dijeron que era un activo, han respondido correctamente. Depósito a plazo fijo lo vamos a ver en todas las clases siguientes. Muy bien, seguimos. ¿O alguien tiene una consulta sobre este punto? ¿No hay Por mi consulta? parte. Bueno, seguimos. Dice, conexión de luz a pagar. Pasivo sería eso. Pasivo, profe. Bien, pasivo. ¿Por qué es pasivo? Porque una obligación a pagar. Porque es un deber. Si es una deuda, si es una obligación, y además es bien claro el enunciado al decirnos conexión de luz a pagar, nos está definiendo que existe una deuda. Si es una deuda, entonces un pasivo. Correctamente han respondido. Seguimos. Importes de dineros anticipados al proveedor. Activo. Pasivo también, profe. Activo. Para mí es un activo. Es un activo. ¿Por qué? A ver. Es un pasivo. A ver, Porque ¿quién? es Había un chico que dijo, para mí es un pasivo. Yo fui profe. Porque es algo que vos le das al proveedor que en sí te va a dar mercadería y la mercadería en teoría es un activo también. No, es un activo. Muy bien. Si yo tuviera que decir si es un derecho, Yo sé que hice bien, a mí no me importa, o sea. no sé, voy hablando ahí, escuchando. Profe, no. Es pasivo. A ver, hay muchas preguntas por ahí. Vamos a analizar. Primero, para poder analizar, vamos a explicar qué es dinero anticipado al proveedor, ¿sí? Sí. Importe de dinero anticipado. Primero, la palabra proveedor. Proveedor es la persona a quien nosotros compramos las materias primas, ¿sí? O a quien nosotros le compramos las mercaderías que después nosotros vamos a vender, ¿sí? Si yo fuera una panadería, un proveedor mío sería el que vende harina. ¿Nos ubicamos hasta ahí? ¿Qué es un proveedor? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces estamos en una situación en que nosotros estamos
dándole dinero por adelantado. ¿Qué quiere decir? Que el proveedor todavía no nos dio la harina y nosotros ya le estamos dando el dinero en forma anticipada. ¿Eso genera para mí una deuda o un derecho? Un derecho. Un derecho, profe. Un después derecho, muy a bien. que te dé la Yo tengo, mercadería. muy bien, tengo dos derechos. Tengo el derecho a que después me entregue la harina por ese valor o a exigirle que me devuelva el dinero en efectivo que yo le había anticipado, ¿sí? Si es entonces un derecho, importe de dinero anticipado del proveedor es un derecho. Si es un derecho, ¿qué habíamos visto? ¿Es activo o es pasivo? Activo. Es activo, ¿sí? Yo tengo el derecho a exigir que me devuelva el dinero en efectivo o el derecho a que me entregue la harina, en este caso la mercadería. Entonces, ahora que hemos visto qué es un proveedor, qué significa dar dinero anticipado al proveedor y hemos identificado que se trata de un derecho, debemos ubicar en nuestra estructura patrimonial a ese anticipo como una cuenta o un importe, un elemento del activo, ¿sí? Profe, pero no sería un pasivo porque yo tengo la obligación a pagarle al proveedor. En este caso, la obligación se hubiera generado si él te hubiera entregado la harina y vos no le hubieras pagado, ¿sí? Ahí vos recibiste el bien y ahí, a partir de ese momento, ¿sí? Que vos recibís el bien, recién nace la obligación a pagar. Ahora no está sucediendo eso, vos le estás dando dinero y él no te está dando nada todavía. Por lo tanto, vos no tenés ninguna deuda con él. Es al revés. Él tiene una deuda con vos. Una deuda que él lo va a cumplir devolviéndote el dinero o entregándote la mercadería por la cual vos hiciste la seña, ¿sí? Que es otra forma de decir lo mismo. Analicemos el elemento que sigue y vamos a ver el efecto contrario, del otro lado de la moneda, ¿sí? Acá dice, importe de dinero anticipado, pero del cliente. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que vino un cliente. ¿Esto sí sería un pasivo? Exacto. Vamos a analizar por qué. Analicemos por qué. En este caso viene un cliente nuestro y nos pide, yo quiero un pan cuca, en la misma panadería estamos hablando, yo quiero un pan cuca con mucho membrillo. Entonces le digo, ahora no me queda ninguno, pero mañana van a salir 5 panes, pan cuca. Y ahí me dice, no, yo me quiero asegurar que sí o sí ese pan sea para mí. Y me entrega ya el dinero de 150 pesos para que yo a futuro le entregue la mercadería por la cual me está haciendo el anticipo. En ese caso, nosotros estamos recibiendo un dinero y no le estamos dando el producto en este momento. Por lo tanto, nosotros estamos contrayendo una deuda. Nosotros tenemos una obligación. ¿En qué consiste nuestra obligación? En que cuando salga el producto, ese producto sea dado, obligación de dar, obligación que cuando le entreguemos a ese cliente va a quedar cancelada. Pero yo ya estoy recibiendo el dinero, ¿sí? Por eso tengo una obligación. El cliente tendría el derecho sobre nosotros de pedirnos la mercadería o el dinero que nos entregó. Exacto, exacto, muy bien. Hemos visto la misma situación, pero las dos caras de la moneda. En uno es el proveedor de harina el que recibe, pero yo soy la panadería, ¿sí? Yo soy la panadería y el proveedor recibe dinero anticipado mío. Él se queda con dinero mío y yo entonces tengo un derecho a que me entregue la mercadería a X cantidad de plazo o a que me devuelva el dinero. Y el otro lado de la moneda es que mi cliente vino
y me entregó dinero a mí en forma panadería, en forma anticipada. Entonces a mí, cuando yo recibo el dinero de mi cliente en forma adelantada, yo contraigo una obligación, la obligación de entregarle el producto, mercadería, que él me pidió por anticipado, o bien, si se quema la tanda de pan de cuca o no llega a salir el producto, a devolverle el dinero por el cual me había anticipado. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Entonces pertenece el dinero anticipado que hemos recibido del cliente al pasivo. Para mí es una obligación. Profe, ¿Sí? pero, o sea, no entendí si en el ejemplo anterior también le había enseñado al proveedor. O sea, ahora también se supone que les enseñó el pan cuca. Sí, pero estamos hablando de distintas personas. En donde dice importe de dinero anticipado al proveedor, el dinero salió de mi bolsillo, panadería, para darle al proveedor que vende harina, ¿sí? El dinero salió de mi patrimonio y le estoy dando al proveedor y el proveedor no me está dando la mercadería en este momento. Me va a dar después. Entonces yo tengo un derecho porque yo soy la que le di el dinero. En cambio, cuando viene el cliente, yo estoy recibiendo dinero, no es mi dinero. Estoy recibiendo dinero del cliente en forma anticipada a una compra de pan cuca que él quiere para mañana. ¿Sí? Por eso dice impuesto de dinero. Importe se dice. Importe de dinero, sí. Sí, importe, no impuesto. Anticipado, ¿qué quiere decir? De antes de recibir la mercadería. La situación es igual, solamente que nos ubicamos como el que está dando el dinero, en el caso del proveedor, yo estoy dando el dinero. Y en el caso del cliente, yo estoy recibiendo el dinero antes de la entrega de la mercadería. Bien, anteúltimo elemento. Servicios pendientes de pago. Luz, agua, teléfono, servicios en general. Pendientes de pago, ya me está diciendo la palabra. Pasivo. Exacto. Va a ser un pasivo. Yo ya consumí agua, electricidad, bueno, electricidad estaba en el otro punto, agua o teléfono, consumí durante un periodo y ahora se genera que como yo consumí, tengo la obligación de pagar. Al ser una obligación es un pasivo. Muy bien. De esta forma, hasta acá hemos cerrado el total del pasivo, que sumamos 200 más 150 más 290, me da 640. Y acá, total del activo, todos estos importes suman 58.990. Ahora bien, nos encontramos con capital. El capital, a nosotros acá nos nombra como un elemento, pero dice puntos suspensivos. Al comienzo de esta parte de la clase, hicimos esa pregunta. Capital, ¿dentro de qué parte de la estructura va a estar? ¿Dentro del activo? ¿Dentro del pasivo o dentro del patrimonio neto? Muy bien. Va a estar dentro del patrimonio neto. Ahora, ¿por qué importe? Hay que sumar todos los anteriores, profe. Perdón, se suman los Activo activos, menos se restan pasivo. los pasivos. Se suma el activo Muy bien. menos el pasivo. Si yo al total del activo le resto el pasivo, voy a obtener el patrimonio neto. ¿Sí? Si yo tengo entonces 58.990 menos 640, ¿cuánto va a ser el capital?
58.350. Muy bien, el importe es correcto. Ahora yo les pregunto, ¿el patrimonio neto siempre es igual a capital? No siempre. ¿Qué otro elemento puede haber dentro de patrimonio neto? Los resultados. Que serían los Muy resultados. bien. Entonces, en este caso, esta empresa está en un momento inicial. Todavía no se han generado resultados. Una vez que la empresa empieza a tener actividades, ¿sí? Van a ir generando resultados positivos y negativos. Los resultados positivos van a aumentar nuestro patrimonio neto y los resultados negativos van a disminuir nuestro patrimonio neto. Pero es importante que hoy tengan bien claro que el patrimonio neto no solo va a estar conformado por el capital, sino más o menos el resultado del ejercicio, que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, el patrimonio neto vamos a tener un aumento, o sea, no solo vamos a tener el capital que habían aportado los socios, sino que va a aumentar por el resultado positivo. Pero si nos fue mal y estamos recién arrancando, tuvimos una pérdida importante, vamos a tener un resultado negativo al finalizar el ejercicio que va a afectar nuestro patrimonio neto disminuyendo el importe. Muy bien, ¿se entendió esto hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, Muy se entendió. Sí, profe. Muy bien. Entonces, este mismo ejercicio, solamente para hacer un testeo de cómo andamos en cuanto a la identificación de cuentas. Igualmente, aquellos que nunca vieron contabilidad, no se estresen. Yo soy un claro ejemplo de salir de un colegio industrial con orientación industrial, que no vi nada de contabilidad en la secundaria, y acá me ven profesora de contabilidad. Así que no se asusten, vamos a ir paso a paso para eso. Ahora es solamente para ver cómo estamos, para aquellos que sí saben cuentas, cómo serían los nombres de esta estructura patrimonial, pero en vez de colocar el nombre del elemento, reemplazar por su denominación en cuentas contables. ¿Qué es lo que vieron de cuentas? ¿Qué es lo que recuerdan de cuentas del martes? Las ¿Qué es una cuenta? clasificaciones. Bien, pero antes de entrar a clasificar, ¿qué es una cuenta? Pueden El buscar el proceso concepto contable como donde se cuenta. almacena toda la información Sí. respecto a las operaciones económicas. Muy bien. Es una herramienta dentro del proceso contable que lo dividimos en tres grandes etapas. La captación de datos, el proceso de esos datos y el producto final, que son los informes contables. Dentro de la captación de datos están los comprobantes, que es este tema que hemos visto en el trabajo práctico anterior, donde además de los comprobantes pueden haber hechos del contexto como una inundación, como un incendio, que a veces tienen un documento en el cual queda constancia de eso. Por ejemplo, un incendio, bomberos hace un certificado de esta situación, hace un comprobante. Entonces, de los hechos del contexto, vamos a identificar aquellos hechos económicos que tienen un efecto en nuestro patrimonio. Eso es condición importante. Si nace el hijo de un socio, ¿tiene vinculación con la empresa? Y sí, es el hijo del socio. ¿Pero afecta al patrimonio de la empresa? No. En cambio, si sucede un incendio, que es un hecho que sucede en el contexto, y que quema parte de nuestro patrimonio, tiene un efecto patrimonial y eso vamos a incorporarlo dentro de nuestro proceso contable. Yo lo que quiero hoy en esta primer clase conmigo es que ustedes tengan claro que los comprobantes están dentro de la primera etapa del proceso contable, que es la captación de datos. ¿De dónde captamos los datos? En su mayoría de los comprobantes que hemos
estado viendo en el ejercicio anterior. Ahora, las cuentas, que es lo que vamos a ver ahora, es una herramienta para el proceso contable, junto con la partida doble, que es un método, y otros elementos más que vamos a ver. Vamos a procesar esos datos y lo vamos a convertir en información. Entonces, las cuentas es una herramienta. Ahora, si yo quiero decir otro concepto, pues yo escuché el de este compañero. Ese estaba bien. Grupo homogéneo, algo así. ¿Alguien lo tiene o lo tiene por lo menos para leer? Es homogénea y tiene características en común. Tengo ya anotado que dijo la profe en la clase pasada. Y una parte literal y una parte numérica. Homogénea y esquemática sería. Muy bien. Las cuentas tienen una parte literal, una parte numérica. Eso sí, representamos a las cuentas en su forma gráfica. Ahora el concepto más simple, conjunto de... Conjunto de elementos utilizados para la registración contable. Bien, volvemos a hablar que es una herramienta. Si yo le doy el ejemplo, vamos a hablar del dinero en efectivo. Y tengo un billete de 1000, un billete de 500, un billete de 200, ¿sí? Esos son billetes, más una moneda de 10 pesos y una moneda de 5 pesos. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, porque hablamos que aparte. Bien, pero Repetir si como dijo. recordamos que si bien tenemos el dinero en billete y en moneda, en billete de distinta denominación y en moneda, nosotros podemos resumirlo como dinero y todo vamos a interpretar que esa palabra define a ese conjunto de billetes de distinta denominación y monedas, ¿sí? ¿Nadie tiene el concepto? Estoy segura que la profe Ana lo dio el martes. ¿Concepto de qué era, profe? De cuenta. ¿Qué es una cuenta? Ah, yo lo tengo acá a mano. A ver. No lo había escuchado, disculpen. Es que acá está. Una cuenta es el soporte del proceso contable. Espérame. Porque estoy en otra clase que termina en un momento. Soporte del proceso contable que se almacena toda la información respecto a las operaciones económicas financieras. Muy bien. ¿Nadie más tiene otro concepto distinto? Yo tengo que es una cuenta, son los elementos utilizados para la registración contable. Sí. Muy bien. ¿Sí? Constituida en tres partes, literal, numérica y... ¿Sí? Escucho, yo voy escuchando los distintos aportes. En un libro que tengo de la secundaria, dice que se denomina cuenta a la agrupación de conceptos con características similares que integran el patrimonio y los resultados. Muy bien. Muy Yo bien. ¿Sí? Paola, ¿ibas a decir algo? No, esto nomás, el concepto que tengo yo. No, y ese era el concepto que yo estaba buscando, ¿sí? Bien, el dinero en efectivo, ¿sí? Vamos a darle una palabra, un término resumido o un poco más corto, para representar a un conjunto de elementos homogéneos, ¿sí? En este caso, vamos a decir que el dinero en efectivo que posee un ente, pero que sea de curso legal, ¿sí? En nuestro país, le vamos a llamar caja, ¿sí? A partir de ahora, cuando nosotros tenemos en una actividad dinero en efectivo, lo vamos a llamar con caja. ¿Ven esta pantalla? ¿Ven una pantalla donde dice el nombre caja?
Sí, profe, Sí, se ve. vos, profe. Bueno, bien. Yo mientras que comparto pantalla, yo no los puedo ver ni si escriben en el chat no puedo leer, ¿sí? Bien. Caja va a ser la denominación que nosotros vamos a utilizar, cuenta contable, para representar el dinero en efectivo que posee un ente a un momento determinado y que ese dinero sea de curso legal en nuestro país. Si yo tengo un billete de 100 pesos falso, no lo vamos a contar dentro de la cuenta caja. Si yo tengo 100 dólares, no va a estar dentro de la cuenta caja, ¿sí? Porque los 100 dólares pueden ser muy verdaderos, pero es una moneda extranjera, no pertenece a la moneda de curso legal en nuestro país. Y así con cada uno de esos conjuntos homogéneos de características similares, vamos a ir asignándole un nombre. Esto dejo expresado acá. Ahora solamente lo voy a nombrar y vamos a ir después a la actividad número 10, donde vamos a ver cada una de estas con mayor profundidad, ¿sí? Entonces, fíjense, el dinero en efectivo que habíamos colocado como un elemento del activo, yo vuelvo a armar esa misma estructura, solamente que utilizando la cuenta. ¿Cuál es la cuenta? Caja. Ahora, los cheques de tercero en nuestro poder, ¿se acuerdan que alguna otra persona firmó y nos entregó a nosotros esos cheques y que habíamos identificado que son un derecho a cobrar? Nosotros lo vamos a colocar como valores a depositar. Por ahora voy a ir rápido y después doy con mayor profundidad. Los escritorios y sillas, que vimos hoy que es un elemento, un bien corpóreo, y que hemos identificado que pertenece al activo, nosotros lo vamos a agrupar bajo la cuenta muebles y útiles. Al edificio, junto con el terreno, ¿sí? Los edificios más el terreno, lo vamos a llamar con la cuenta inmuebles. A la mercadería de reventa, o sea, esos bienes que en el mismo estado que lo recibimos, lo volvemos a vender, y obviamente le solemos vender a un precio mayor, esos bienes que nosotros compramos para después revenderlo, lo llamamos bajo la cuenta mercaderías. El dinero disponible en el banco, en este caso no está muy aclarado, si ese dinero que tenemos disponible en el banco se encuentra en una cuenta corriente, vamos a poner nombre, Banco Macro, Banco Patagonia, Banco Nación, Banco Credit Coop, y al lado del nombre del banco vamos a poner qué tipo de cuenta es. ¿Cuenta corriente? ¿Caja de ahorro? ¿Sí? Así vamos a colocar, entonces, el nombre de la cuenta que le damos cuando tenemos dinero disponible en el banco, comienza con el nombre del banco y a continuación el tipo de cuenta. Cuenta corriente o caja de ahorro son lo que ustedes usan más. Después, el depósito a plazo fijo, que hemos hablado hoy, lo podemos llamar como banco XX plazo fijo o a la inversa, plazo fijo y entre paréntesis banco XX. Porque yo puedo tener un plazo fijo en el Banco Patagonia y otro en el Banco Macro. Bien, centrémonos en lo único que tuvimos un poco de dudas. Importe de dinero que nosotros le dimos por anticipado a nuestro proveedor, le vamos a llamar con la cuenta anticipo a proveedores. En cambio, el dinero que nosotros recibimos de nuestro cliente en forma anticipada, le ponemos anticipo de cliente. Fíjense entonces, lo que nosotros le dimos a nuestros proveedores, ponemos anticipo a proveedores. Y el anticipo que recibimos de nuestro cliente, le ponemos anticipo de cliente. Como ven, no tenemos mucha complicación en ponerle un nombre. La luz a pagar,
le llamamos así, sin la palabra conexión, y estos servicios pendientes de pago le englobamos en una cuenta servicios a pagar. Ya a medida que vamos avanzando en la materia, vamos a ir especificando que esta cuenta se divide en agua a pagar, luz a pagar, gasto de teléfono a pagar y otras cosas más. Bien, ¿sí? Entonces hay que especificar siempre el gasto que tenemos, ¿no? No podemos poner gastos generales, por ejemplo. No. Muy bien, seguramente vos tenés un conocimiento previo de contabilidad. En la secundaria a veces te hablaban y te mencionaban gastos generales y ahí iba todo eso. Nosotros no vamos a utilizar la cuenta gastos generales. No existe para nosotros. En quinto me dijo la profe que son más de 90 cuentas. Más de 90 cuentas. Con los resultados y todo eso son más de 90. 94 son, creo. En realidad, depende de la empresa. Puede haber empresas con 5.500 cuentas, ¿sí? Por eso, después vamos a profundizar en el tema de plan de cuentas con la profesora Ana y van a ver que tiene un sistema de codificación que una de sus características del sistema de codificación de las cuentas es para que puedan ser flexibles y nosotros podamos agregar cuentas a medida de que sea necesario, ¿sí? Y ahí vamos a comparar qué es un listado de cuentas, que es igual como el listado del supermercado, solo escribo cuentas una debajo de otra, eso es un listado de cuentas. Ahora, cuando a ese listado yo lo ordeno según unos parámetros, le coloco unos códigos que me ayudan a la ubicación dentro de la estructura y otras características más que vamos a ir viendo adelante, se convierte en un plan de cuentas. Y como yo puedo tener una cuenta específica en la empresa A y por ahí soy contador al mismo tiempo de la empresa B y la empresa B tiene otra cuenta, existe otro elemento más que vamos a aprender que se llama manual de cuentas. El manual de cuentas me dice así: cuenta caja representa el dinero en efectivo que posee el ente a un momento determinado, moneda de curso legal en el país. Le da un concepto, le dice, ¿cuándo? Una vez que aprendemos la registración va a decir, ¿cuándo debitamos esa cuenta? ¿Cuándo acreditamos esa cuenta? ¿De qué naturaleza es? ¿Qué saldo tiene? Todo eso en un manual que es como una descripción conceptual de cada una de las cuentas que usa esa empresa. Entonces, de un día para otro cambia el contador nuevo va a pedir el manual de cuentas, porque ahí va a poder saber qué utilidad o en qué caso se utilizaba la cuenta tal, ¿sí? Bien, vayamos a la actividad número 10 que ustedes tienen en la guía. Gabriela, Sí. mientras vos abrís la pantalla, el documento, Sí. yo les sugiero a los chicos que hagan si bien no está consigna, una actividad con esta empresa del misionero, vinculen lo que hicieron acá con lo que trabajaron en la unidad 1. Recursos, fuentes de recursos, clasificación en temporarios, permanentes, etcétera, etcétera. Aporte de tercero, aporte de los propietarios. Simplemente para que vean que esto no está desgajado de lo que ya trabajaron. Y cualquier duda después el jueves que viene, consultan. Pero esto tiene que ver con esos conceptos, con los elementos de las organizaciones que son los recursos y el origen de los recursos. Eso nomás. Armar un cuadrito sería con esa actividad. No tienen que armar nada, pero vinculen, relacionen cuáles serán los recursos en esta estructura. Bueno. Aunque sea, digan de qué, plantéense de qué lado están, dónde están descritos y cuáles son permanentes, cuáles son transitorios, y lo mismo con el origen de los recursos.
Disculpe, profe, yo recién vuelvo porque tuve un corte de luz. ¿Podría desplazar el Excel hacia la derecha para que pueda sacar una captura? ¿De qué parte necesitas? Eh, yo a las 3 más o menos se me cortó la luz, pero para ir teniendo ya las cosas. Donde tiene su mouse ahora, para la derecha, donde están esos Ahí, rectángulos. ahí tenés. Eso, muchas gracias. Esto sería la solución utilizando cuentas, ¿sí? Y el de acá arriba, es escribiendo el elemento, ¿sí? Así tal cual como nos había dicho el enunciado. Profe, ¿Sí? o sea que tampoco se puede utilizar la cuenta de publicidad perdida, por ejemplo, para los gastos de promoción y todo eso. Ya vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Por hoy vamos a ir a lo que necesitamos como consigna para los que empezamos desde cero a ver la actividad número 10 desde lo más básico, ¿sí? Después vamos a ir profundizando porque tenemos muchísimas cuentas, como le dijo el compañero. ¿Sí? Bien, vamos a la actividad número 10. La actividad número 10 nos da una lista de distintos elementos o hechos económicos que nosotros tenemos que identificar. ¿Qué nombre va a recibir la cuenta que lo representa? ¿Sí? Si esa cuenta, según su naturaleza, es del patrimonial o de resultado. Si es patrimonial, es del activo o patrimonial del pasivo, patrimonial de patrimonio neto. También, si es de resultado positivo, de resultado negativo. Después, según el significado de su saldo, que estudiaron con la profe, residual, acumulativo, ¿sí? Después, saldo, deudor o acreedor. Y finalmente nos dice que tenemos que identificar si son bienes, o si es un derecho, o si es una obligación, o se trata de un aporte de los propietarios, o es un resultado positivo, o es un resultado negativo. Para eso, ustedes en esa misma guía tienen un cuadro modelo para la resolución que está en unas 2 páginas a continuación, que es el mismo que yo ahora le estoy compartiendo en pantalla. ¿Ven actividad número 10? Tiene una serie de números. Sí, profe, se ve. Bueno, muy bien. Comencemos con la primera porque este es un ejercicio largo. Por ahí no vamos a llegar a darlo todo, pero los que queden pendientes van a tener que investigar. Y así en cada clase le vamos a ir agregando nuevas cuentas, ¿sí? Bien, comencemos. El punto 1 nos dice dinero en efectivo. Ustedes ya saben la respuesta. Al dinero en efectivo. Caja. Muy bien. Ese es el nombre de la cuenta que estamos utilizando para representarla. Según su naturaleza, lo que vimos con la profesora Ana, ¿es una cuenta patrimonial o de resultado? Patrimonial. Bien, patrimonial. Por lo tanto, ¿qué puede ser? ¿Patrimonial del activo, patrimonial del pasivo o de patrimonio neto? ¿De cuál? Patrimonial. Del activo. Muy bien, patrimonial del activo. Patrimonial del activo. Según el significado de su saldo, puede ser residual o acumulativa. Acumulativa. Residual. Una consulta. Pero ahí, ¿cómo Residual. sabemos si es acumulativa o residual? Importante. Cuando nosotros hagamos ejercicios donde ustedes puedan ver la representación gráfica de una cuenta, seguramente lo vieron con la profe, tiene una forma, a ver, similar a lo que yo le voy a dibujar ahora acá, como una T, ¿sí? Donde tiene una parte literal,
que va el nombre de la cuenta, ¿sí? Y tenemos una parte gráfica que está representada por esta T, ¿sí? De este lado vamos a poner las veces que la cuenta caja se debita y de este lado las veces que la cuenta caja va en el haber. Por ahí, hoy, con lo que tenemos avanzado de conocimiento, puede resultar un poco complicado entenderlo, pero a partir de que empezamos a hacer la registración contable, ustedes van a decir, y vamos a volver a ver este tema, para decir, ah, no, es más sencillo. Básicamente, cuando hablamos de cuentas del activo, vamos a tener, y ahora estoy adelantándome porque es tema para la semana siguiente. Cuando un activo aumenta, se anota en el debe, ¿sí? Y cuando un activo disminuye, se nota en el haber. Ejemplo, si yo recibo dinero en efectivo, estaba ingresando mi patrimonio, dinero en efectivo. 1.000 pesos anoto del lado del debe. Y si después, con ese dinero, yo le pago a un empleado que le debía 300 pesos, esos 300 pesos están saliendo de mi patrimonio, está disminuyendo el dinero en efectivo. Entonces, la disminución del activo caja lo voy a anotar en el haber. Si yo quiero saber hoy, con este ejemplo, ¿cuánto dinero me queda? ¿Cuál es la respuesta? 700 pesos, profe, en el debe. 700 pesos. ¿Cómo halló ese importe la compañera? Decía, tenía 1.000, pagué 300, me queda 700. Con saldo deudor. Un saldo El deudor. saldo me quedó en el debe. ¿Esto a mí qué me representa estos 700 pesos? Representa el dinero en efectivo que posee el ente ahora, hoy. Puede ser que mañana haga otro pago y ese importe de dinero en efectivo que me quede cambie, ¿sí? Va a ir cambiando. Ahora, el nombre de la cuenta, caja. Perfecto. Me identificaron que es una cuenta patrimonial del activo. Perfecto. ¿Las cuentas del activo tienen saldo deudor o tienen saldo acreedor? Deudor. Deudor. Muy bien, tienen saldo deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que después de anotar los aumentos y las disminuciones que tengamos de este elemento, que en este caso es el dinero en efectivo, representado a través de la cuenta caja, el saldo que me queda, si es una cuenta del activo, me va a quedar con saldo deudor. ¿Qué quiere decir? Con saldo en el lado del debe. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Saldo deudor, me queda el saldo en el lado del debe. Saldo acreedor, me queda el saldo al lado contrario. Esto no les queda otra que agarrar los apuntes que le hemos dado de material de lectura, volver a mirar, en todo caso, la clase del martes pasado y estudiar. No hay otra forma, ¿sí? Yo quiero que quede claro gráficamente que esta es la parte literal de la representación gráfica de una cuenta, donde escribimos el nombre de la cuenta en el centro de la T. Todas las cuentas tienen debe y haber, ¿sí? Que vamos a anotar los aumentos o las disminuciones de los elementos según cada uno. Un mayor, o sea, una cuenta, una representación gráfica, una T por cada cuenta que tengamos. Por lo tanto, si después tenemos moneda extranjera en dólares, vamos a hacer otra T, donde vamos a anotar los aumentos de la moneda extranjera y las disminuciones de esa moneda extranjera. Por cada cuenta vamos a hacer este análisis. Ahora,
¿Qué tienen en común? Y esto anótense. Todas las cuentas patrimoniales, y a partir de esto, si lo entienden bien o se aprenden bien, el resto del ejercicio me van a decir bien las cuentas, ¿sí? Todas las cuentas patrimoniales son residuales. Y todas las cuentas de resultados, que según su naturaleza son de resultados, van a ser acumulativas. ¿Eso según qué clasificación? Según el significado de su saldo. Ahora, utilizando, ¿ya notaron eso? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien, ahora vamos a ver con este ejemplo de la cuenta caja, ¿por qué yo digo que es residual? Porque el saldo que me queda al final está compuesto por el residuo, ¿sí? Lo que me queda entre las anotaciones del debe con las diferencias que tengo en el haber. 1000 menos 300 me queda 700 del lado del debe, ¿sí? Este saldo de 700 pesos le decimos, según el significado de su saldo, residual, porque va a ser el residuo entre las notaciones del debe y del haber. En cambio, una cuenta de resultado. A ver, ¿quién me nombra una cuenta de resultado? Ventas. Muy bien, la cuenta ventas. Servicios a pagar. También podría ser ventas. Por ahora vamos a ver ventas. Como es una cuenta, ¿de qué naturaleza? ¿De qué naturaleza es ventas? ¿Es patrimonial o es de resultado? De resultado. De resultado. De resultado. Bien, además puede ser de orden o de movimiento, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Según su naturaleza, son patrimoniales, de resultado, de orden, de movimiento. Ahora estamos viendo patrimoniales y de resultado. Ventas es una cuenta de resultado. Bien, las cuentas de resultado positivo, porque esta es una cuenta de resultado positivo, se anotan en el haber. Siempre, salvo algunas excepciones, que esas excepciones lo van a aprender más adelante. Entonces, hoy vendí por 100 pesos, lo anoto acá. Mañana lo vendí por 1500, anoto acá. Y después vendí por 600 pesos más y lo anoto acá. Ventas, vamos a ir haciendo las anotaciones siempre en el lado del haber. Por lo tanto, el saldo que me queda al final, que en este caso es de 2200, nosotros decimos, según el significado de su saldo, es acumulativo, porque el saldo que me queda final se acumuló por todas las anotaciones que fui haciendo en el haber. ¿Sí? En cambio, residual es cuando una misma cuenta recibe anotaciones, tanto en el debe, o puede, no es que siempre debe, puede recibir anotaciones tanto en el debe como en el haber. En cambio, las cuentas de resultado, ejemplo ventas, las anotaciones se acumulan de un lado. Para las cuentas de resultado positivo, se acumulan sobre el lado del haber. Y para las cuentas de resultado negativo, sobre el lado del debe. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, caja. Ya habíamos dicho patrimonial del activo. Según su saldo, entonces va a ser residual. Porque recibe anotaciones tanto en el debe como en el haber. Y representa un bien. ¿Sí? Hemos visto que tenemos que elegir. O es un bien, o es un derecho, o es una obligación, aporte de los propietarios, resultados positivos, resultados negativos. ¿Estamos en condiciones de seguir?
Profe, yo tenía una duda de por qué es un saldo deudor. Saldo deudor, porque después de hacer las anotaciones que correspondan, ya sea en el debe y en el haber, el saldo, lo que te queda, es de qué lado es mayor acá, 1000 y acá tenemos 300. Estos 700 quedaron del lado del debe, ¿sí? Por eso se dice que caja tiene saldo deudor, ¿sí? Imagínense lo contrario, a ver, si yo acá pongo 1500. ¿Yo podría tener saldo menos 800 pesos de caja? ¿Yo podría tener menos 800 pesos en mi billetera? No, profe. No, como máximo 0 pesos, ¿sí? Pero, ¿sí? Siempre en las cuentas del activo yo tengo algo de saldo o saldo cero, pero no puedo tener un saldo en el haber. Esto igual lo vamos a repasar más adelante. Hoy, la verdad es que de este ejercicio, de esta actividad podemos hablar y estar como unas 4 horas. El objetivo de esta actividad 10, el primero, el más importante hoy, es que ustedes vinculen la descripción de un elemento y le puedan asignar un nombre a esa cuenta. ¿Por qué? Porque esa cuenta los vamos a tener que utilizar en la registración contable. El tema de la clasificación es cuestión de estudiar, ¿sí? De estudiar y repasar lo que dimos el día martes. ¿Estamos? Vamos a seguir y si no nos alcanza el tiempo, continuaremos la clase siguiente, pero es necesario que ustedes repasen la clasificación de lo que se dio el martes, ¿sí? Profe, una pregunta. Yo no entendí cómo rellenamos la parte de representa. ¿Qué tenemos que colocar? Nos dan la opción, el punto 4 de la actividad 10, en donde dice las consignas al principio, diga nombre de la cuenta que represente, clasifique la cuenta según su naturaleza y según el significado de su saldo. Después diga qué saldo tiene. Después dice el 4 y ahí es donde tenemos qué representa. Las opciones son, ¿es un bien? ¿Es un derecho? ¿Es una obligación? ¿Es aporte de los propietarios de resultado positivo o resultado negativo? Una de esas opciones es la que tenemos que colocar en esa última columna. En este caso, ya vimos en la primera clase que los recursos materiales son aquellos que podemos tocar. A eso le llamamos bienes. Y a los bienes le consideramos activos. Profe, Disculpe, ¿en qué consigna dijo? En el punto 4. El cuarto o quinto renglón de la actividad 10. profe, una consulta. ¿Sí? En el caso de que el debe, estamos hablando de caja, en el debe me dé 1000, en el haber me dé 1000 y el resultado me dé 0, ¿la cuenta estaría balanceada, o sea, saldada? Sí, ese es el término que utilizamos. Decimos cuenta saldada cuando entre el debe y el haber te da un importe 0. Bueno, muy bien. Profe, y en ese caso, ¿cómo sería según su saldo y su saldo en sí? ¿Cómo sería? Vuelvo a repetir que tienen que repasar y estudiar clasificación que dio la profesora Ana el día martes. Voy a nombrar así resumido para que ustedes tengan claro. Las cuentas, el saldo de las cuentas puede ser o blanco o negro, o saldo deudor, o saldo acreedor,
Y una tercera opción que si ustedes quieren decir, bueno, quedó con saldo cero, como dijo el compañero, pero si es una cuenta que tiene saldo deudor, el cero va a estar colocado en el lado del debe. Y si es una cuenta acreedora, va a estar colocado el cero en el lado del haber. O sea que según su saldo, las cuentas son o deudor, saldo deudor o saldo acreedor. ¿Qué cuentas tienen saldo deudor? Las cuentas del activo, las cuentas de resultado negativo. ¿Sí? ¿Anotaron eso? Ese es un machete resumen. Por favor, lo último, profe. Por favor, es que dijo que había que copiar. Profe, ¿puede repetir? Voy a repetir porque no escuché porque hablaron todo al mismo tiempo. Saldo deudor. Sí, profe. ¿Qué cuentas tienen saldo deudor? Todas las cuentas que pertenecen al activo más las cuentas que pertenecen al resultado negativo. ¿Sí? Esas son las cuentas que tienen saldo deudor. Ahora dentro de 2 minutos les vuelvo a preguntar y tienen que saber. Ahora, saldo acreedor, van a tener las cuentas que son del pasivo, las cuentas que son de patrimonio neto, ¿sí? Que sería capital, y las cuentas de resultado positivo. Saldo deudor, activo y resultado negativo. Saldo acreedor, pasivo, capital y resultado positivo. Ahora, la otra clasificación, y esto deberían estar ustedes así, y parece que no está muy estudiado del martes a hoy. Según el significado de su saldo, ¿qué quiere decir lo que queda al final? ¿Son residuales o son acumulativas? Las residuales son todas las cuentas patrimoniales, es decir, residuales van a ser las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto, que sería en este caso capital. Y las acumulativas, según el significado de su saldo, van a ser las cuentas de resultado, ya sean positivas o negativas. Las negativas se van a acumular en el debe y las positivas se van a acumular en el haber. Bien, espero que hayan anotado eso porque ahora le voy a preguntar. Dice, cheques de terceros. Esto ya lo vimos en la actividad número 6. A los cheques que nosotros recibíamos de tercero, ¿qué nombre le dábamos a la cuenta? Valores a depositar. Muy bien. Valores a depositar. Para nosotros va a ser un bien. Valores a depositar, si es un bien, es un... Acá. Patrimonio del activo. Patrimonial del activo. Si es un bien o es un derecho, es un activo. Así que vamos a escribir patrimonial del activo. ¿Qué yo dije? Todas las cuentas del activo, según el significado de su saldo, ¿es residual o acumulativo? Residual. Residual. Muy bien. Y de saldo Todas las deudor. cuentas del activo tienen Saldo deudor. Muy bien. Entonces, fíjense que si nosotros llegamos a identificar que es un bien, ya vamos a saber que es un activo. Y si es un activo, va a ser residual y saldo deudor. Siempre que sea activo, va a ser residual, saldo deudor y un bien o un derecho. Hasta ahora nos ha tocado bien. Entonces, para aquellos que por primera vez estamos viendo este tema de cuentas y todo eso, centrémonos en lo que ya sabemos. Los recursos son los activos. Los activos eran el conjunto de bienes y derechos que posee un ente. Por lo tanto, si nosotros decimos dinero en efectivo es un bien,
el cheque que recibimos de tercero es un bien, entonces, de forma automática decimos que es un activo. En consecuencia, si es activo, va a ser residual y deudor. Bien. Dice divisas de otro país. Una forma distinta de nombrar a qué. Moneda extranjera. Extranjero. Muy bien. Divisas es lo mismo que decir moneda extranjera, ¿sí? Que pertenece a otro país. ¿Qué cuenta vamos a colocar para representar esas divisas de otro país? ¿Alguien sabe? Perdón, no llegué a escuchar. Moneda extranjera, Moneda dijo la extranjera, compañera. sí. Sí, bien bajito, pero llegué a escuchar moneda extranjera. Muy bien. La moneda extranjera es lo mismo que caja, es un bien. Solamente que lo colocamos en otra cuenta porque en caja solamente tenemos el dinero de curso legal en la República Argentina. Cualquier divisa o moneda que pertenece a otro país, le vamos a poner en una cuenta separada. Y además, ¿por qué? ¿Qué pasa con la moneda extranjera? Que escuchamos las noticias todos los días. Sube, tiene suba. Sube, baja. No, baja. Devalúa. En realidad se devalúa el peso. Fluctúa su Las valor. monedas siguen igual. Valor de cotización. A veces sube y a veces baja. Veníamos con el dólar, que ustedes seguramente conocen a diario de escuchar las noticias. El dólar oficial, la cotización oficial va aumentando, siempre está aumentando, cada mes está aumentando. Por ahí baja un poquitito y sube de vuelta. En cambio el dólar blue hizo así y después bajó. Hoy en día el dólar blue ya se está acercando al valor oficial. Bien, la moneda extranjera, como bien lo respondieron algunos de ustedes, lo colocamos además en otra cuenta porque va a estar sujeto a cambio de valor. Y ese cambio de valor, si aumenta, y nosotros teníamos dólares que habíamos comprado, 100 dólares, una cotización de 98, bien. Y si después aumentó esa cotización y pasa a ser 150, vamos a tener un aumento, un resultado positivo en nuestro patrimonio, dado que nuestra moneda extranjera va a valer más, producto de un hecho del contexto. Otro ejemplo de lo que yo le mencionaba hoy, un hecho del contexto que es que el valor de la moneda extranjera haya aumentado y que tiene un efecto en nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos dólares en tenencia. Y el hecho de que aumente la cotización hace aumentar nuestra moneda extranjera. ¿Y nuestra moneda extranjera de qué naturaleza es? Naturaleza de la moneda extranjera. ¿De resultado? La moneda extranjera, el bien moneda extranjera. Activo. Activo. Muy bien. Por lo tanto, si nuestra moneda extranjera nosotros la habíamos comprado a un valor de 98, ¿sí? Y así lo tenemos registrado en nuestro patrimonio y en nuestra estructura patrimonial en el activo tenemos moneda extranjera por 98, ¿sí? Y después aumenta un valor, la diferencia del valor va a ser un resultado positivo, ¿sí? La diferencia, lo que aumentó, no todo. Bueno, igual esto vamos a ver más adelante. Ahora, el dinero, el billete de 100 dólares es un bien que lo vamos a poner bajo la cuenta moneda extranjera. Ya sabemos que es importante tenerla por separado en una cuenta separado porque su valor suele fluctuar. Al ser un bien, va a ser patrimonial del activo y en consecuencia, ¿acá qué va a ser? Residual. Residual y deudor. Muy bien. Siempre que yo identifico que es activo, en consecuencia va a ser residual y deudor. Acá lo único nuevo que estamos aprendiendo es que le vamos a utilizar con la cuenta moneda extranjera cuando tenemos dinero en efectivo que no es de curso legal en nuestro país. Eso es lo nuevo que hemos aprendido. Acá dice, el punto 4.
importes depositados en una cuenta corriente bancaria nuestra, ¿sí? ¿Cómo le habíamos llamado en la actividad número 6 a esta situación? Banco X, cuenta O corriente. y cuenta corriente. Muy bien, en este caso no dice el nombre del banco, dice importe depositado en cuenta corriente bancaria, pero tenemos que ponerle el nombre de la cuenta, ¿sí? Por ahora le ponemos banco cuenta corriente. Después se hace necesario poner Banco Macro cuenta corriente, Banco Patagonia cuenta corriente, etc. Bien, en este caso se trata de dinero que no lo tenemos dentro de nuestra empresa, dentro de la caja, ¿sí? Sino que es dinero que depositamos en una cuenta corriente en el banco. El dinero sigue siendo nuestro, solamente que está bajo la custodia del banco. Sigue siendo un bien o un derecho. ¿Qué dicen ustedes? Profe, ¿y qué significa cuenta corriente? Es un bien. Es un tipo de cuenta bancaria, ¿sí? La diferencia entre una caja de ahorro y una cuenta corriente es que la cuenta corriente vos utilizás para hacer pagos un instrumento que ustedes acaban de estudiar identificar en la clase anterior, que es el cheque. Vos, para poder emitir un cheque y pagar con cheque, previamente tenés que abrir una cuenta corriente. En cambio, si es una caja de ahorro, vos no tenés cheque. Tenés una tarjeta de débito que pasás o haces transferencia para hacer pagos. ¿Sí? No tenés cheque. Para poder pagar con cheque tenés que tener banco, cuenta corriente. Disculpe si es redundante, profe, es que hace poco me reintegré. No, está bien. Esta actividad está principalmente destinada a los que nunca vieron contabilidad, para que vayamos viendo qué nombre de cuenta le damos. Todo esto vamos a ir repasando. Esta parte, según su naturaleza, saldo y esto, es repaso de la clase anterior. Lo nuevo de hoy es darle nombre a las cuentas. Bien, banco, cuenta corriente, nosotros lo habíamos identificado. ¿De qué naturaleza? Acompañar del activo. Muy bien. Por lo tanto, si es del activo, va a ser residual y deudor. Bien. Y acá, alguno me podría haber dicho un bien o alguno me podría haber dicho un derecho. Cualquiera de las opciones sería bien. ¿Por qué? Yo puedo pensar que dinero es un bien que no está en mi poder, pero es de mi propiedad y que está en manos del banco. O bien decir que tengo el derecho a mandarle al banco, por eso el cheque dice, páguese a fulano de tal la suma de tantos pesos. ¿Por qué yo digo páguese? Yo le estoy dando una orden de pago al banco para que con mi dinero que yo tengo depositado en el banco, le pague a fulano, que yo escribí ahí en el nombre en el cheque, ¿sí? Así que si acá ustedes ponían bien o derecho, las dos opciones estaban bien. Sigamos. ¿Cómo es bien o derecho, Lau? Sí, porque acá yo podría interpretar de las dos formas, ¿sí? Igual sigue siendo un activo. Bien. Punto 5. Objetos destinados a la reventa. ¿Qué nombre le dimos en la actividad número 6? Mercaderías. Mercadería. Muy bien. La mercadería es un bien. Si es un bien, va a ser Patrimonial del activo. Residual. Patrimonial. y deudor. Muy bien. Si es un bien, es un activo, y si es un activo, es residual y deudor. Vamos a la otra. Monto del aporte efectuado por los socios para la constitución de la sociedad. Capital. Aporte.
Sí. capital. Los socios. ¿Qué representa? Representa lo que dijeron los compañeros, aporte de los propietarios. Pero ¿cuál es el nombre de la cuenta? Capital. Muy bien. ¿Y ahí de qué naturaleza es capital? Patrimonio neto. neto. Patrimonial de patrimonio neto. Muy bien. Y ahí vamos a ver si se acuerdan lo que yo dije. Si es una cuenta patrimonial, ¿va a ser residual o acumulativa? Residual. Residual. Muy bien. Aquellos que anotaron el machetito o recordatorio o ayuda a memoria o estudiaron lo que se dio el martes, muy bien. Si es patrimonial, es residual. Si es de resultado, iba a ser acumulativo. ¿Y qué saldo tiene? ¿Deudor o acreedor? Acreedor. Muy bien. Acreedor. Porque las cuentas que tienen saldo acreedor son las de pasivo, resultado positivo y capital que pertenece al patrimonio neto, ¿sí? Muy bien. Punto 7. Pagarés firmados por la empresa a favor de terceros. ¿Qué es un pagaré? Documento a pagar. Bien, una compañera ya dice documentos a pagar. Yo les pregunto, ¿qué es el pagaré? Según la primera parte de la clase. Una obligación. Permiso de pago. Promesa de pago, profe. Una Es promesa una de promesa pago. de Muy bien, pago. una promesa de pago. Quien firma es quien está prometiendo. O sea, que si nosotros firmamos, nosotros estamos prometiendo. Y por eso el pagaré tiene esa palabra. Pagaré. Estoy prometiendo. Pagaré la suma de tantos pesos a fulano de tal en concepto de mercadería recibida conforme factura tal. Bueno, se escribe todo, pero yo digo pagaré. Yo estoy prometiendo. Quien firma, promete. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el comprobante pagaré, vamos a utilizar la palabra en la cuenta documento, ¿sí? Y a continuación vamos a poner a pagar cuando somos nosotros los que estamos firmando y entregándole a otro, ¿sí? Documentos a pagar cuando nosotros hacemos la promesa hacia un tercero. Y si se es a la inversa, que un cliente nos promete pagar a nosotros, o sea que hay un pagaré que el cliente firma y nos entrega a nosotros, ahí vamos a poner documentos a cobrar. ¿Se entiende la diferencia? O sea, documentos a pagar y a cobrar, ¿no? ¿Así? Sí, pero en este caso, ¿qué dice? Que nosotros firmamos y le entregamos a otro. Entonces, yo le estoy vinculando dos puntos a la vez. Ya le digo qué otro punto es. El punto 8, que es el que estamos analizando ahora. Disculpe, ¿no era el punto 7? Ah, borraron. 7, punto 7, sí. El punto 7 y el punto 8. Estoy analizando en forma conjunta a la vez. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el punto 7 y el punto 8? Pagarés. El punto 7 dice pagaré firmado por la empresa y entregado a terceros. Y el punto 8 es al revés, es pagaré firmado por un cliente y que yo recibo. Siempre que ustedes tengan un comprobante, que el comprobante que interviene en la operación sea un pagaré, el nombre de la cuenta va a comenzar con documento, ¿sí? Y ahí le vamos a poner, en el caso del punto 7, que yo estoy firmando y le entrego a otro, va a ser a pagar, porque yo estoy prometiendo que voy a pagar. En cambio, en el punto 8, le voy a llamar documento a cobrar, porque es el cliente el que firmó y me está prometiendo que a mí me va a pagar. Entonces yo tengo un derecho a cobrar en este caso. ¿Se entiende el punto 7 y 8? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, en el punto 7 va a ser documentos a pagar.
Y en el punto 8, documentos a cobrar. Suelen confundir y cuando reciben un cheque dicen documentos a cobrar, documentos a pagar. No. Utilizo la cuenta documentos si aparece el comprobante pagaré. Si no aparece el pagaré, no utilizo la cuenta documentos. ¿Sí? Bien. Si dice documentos a pagar, ¿va a ser un bien, un derecho o una obligación? Una obligación. Una obligación. Una obligación. Y en cambio, el que yo recibo del cliente, Un derecho. un derecho. Muy bien. Por lo tanto, si es una obligación, según su naturaleza, ¿qué va a ser? Patrimonial pasivo. Muy bien. Si es una obligación, va a ser pasivo. ¿Y si es un derecho? Del activo. Patrimonial activo. Activo. Muy bien. ¿Residual van a ser ambas o solo una? Sí, las dos. Ambas. Las dos, ambas. ¿Por qué? Porque son cuentas patrimoniales. Y las cuentas patrimoniales son residuales. Muy bien. Ahora, las cuentas de pasivo, ¿tienen saldo deudor o acreedor? Acreedor. Acreedor. Como habíamos visto, repasado hoy en la ayuda a memoria, las cuentas de pasivo, las cuentas de resultado positivo y las de patrimonio neto tienen saldo acreedor. Y las cuentas de activo, como ya vimos en todas estas otras, siempre que sea de activo va a tener saldo deudor. Deudor. ¿Sí? Bien. Sigamos. Ahí hicimos dos a la vez. Punto 9. Reconocimiento de las remuneraciones al personal de la empresa del mes en curso, la cual le vamos a analizar en conjunto con la 10. Reconocimiento de la obligación en la liquidación de remuneraciones al personal de la empresa del mes en curso. Eso no sería. A ver, ¿por qué tenemos que analizarlo en conjunto? Porque durante todo el mes vino el empleado a trabajar, ¿sí? Eso para nuestra empresa nos va a generar el gasto o el resultado negativo, gasto de sueldos que tenemos que liquidar a esos empleados, ¿sí? Ahora, a su vez, como ellos ya prestaron el servicio, nos hace generar la obligación de pagar por ese servicio que nos prestaron. Entonces, cada mes, al finalizar el mes y tengamos que liquidar los sueldos, van a aparecer como mínimo, después vamos a aprender más adelante en la materia, que vamos a tener un poquito más de cuentas involucradas en la liquidación de sueldos. Pero ahora que estamos comenzando, siempre en la liquidación de sueldos vamos a tener como mínimo dos cuentas. Por un lado, la obligación a pagar, que va a ser el pasivo. Y por el otro lado, al mismo tiempo, el reconocimiento del gasto que representa ese servicio que la empresa ha contratado a esos empleados, ¿sí? Entonces tenemos dos cuentas. Una, que es la 10, que es el reconocimiento de la deuda, la parte a pagar, y por el otro lado, la parte del reconocimiento del gasto que representa para la empresa. Porque la empresa hace un sacrificio económico, ¿sí? Para contratar esos empleados, que después le va a pagar con sacrificio algún recurso, le va a entregar dinero en efectivo o le va a entregar algún bien como forma de pago. Y eso contribuye a la generación de ingresos de la empresa, porque si no tenemos empleados que estén vendiendo, que estén produciendo, que esté comercializando el producto, que esté en la administración de la empresa, nosotros no podríamos concretar ese objetivo que es generar ingresos, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener estas dos. Vamos a analizar en conjunto. ¿Qué nombre? A ver si alguien sabe. ¿Qué nombre le vamos a poner a la parte en que reconocemos el resultado? Sueldos y jornales a pagar. Bien. Sueldos y jornales a pagar.
A pagar me está indicando que es la deuda. Por lo tanto, sueldo y jornales a pagar, ¿sería la 9 o la 10? La 10. La 10. La 10. La cuenta que me dijo el compañero representa sueldo y jornales a pagar, al ponerle la palabrita a pagar, me está indicando que se trata de una obligación. Obligación. Y si es una obligación, va a ser un pasivo. Y si es un pasivo, va a ser residual y acreedor. ¿Entienden cómo se da el hilo de consecuencias? Una vez que yo identifico que es una obligación, ya sé que entonces es un pasivo. Y si es un pasivo, va a ser residual y acreedor. Bien, ahora, ¿qué nombre le vamos a dar a la parte del reconocimiento del resultado? Vamos a ponerle sueldo y jornales, sin la palabrita a pagar. De esa forma, diferenciamos. Cuando ponemos sueldos y jornales, nos estamos refiriendo a la parte del reconocimiento del resultado. En este caso es un gasto, porque como van a ver en todas las clases siguientes, el gasto contribuye a la generación del ingreso. Y las pérdidas son los que no logran contribuir a la generación del ingreso. En este caso, este gasto que yo estoy enfrentando por tener empleados contribuye a la generación de ingresos. Entonces, va a ser, según su naturaleza, un resultado negativo. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Podría explicar de vuelta, profesora? ¿Cuál sería la Bien. diferencia entre el resultado negativo y la obligación? Bien. Estas dos cuentas aparecen juntas siempre, están agarraditas de la mano. Esa es la primera cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Por un lado, como el empleado vino y prestó servicio a la empresa durante todo el mes de abril, por ejemplo, hace de que nosotros, cuando termine el mes, tengamos la obligación de pagarle el sueldo. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que pagarle el sueldo, lo que sea a pagarle, porque ya prestó el servicio, nace una obligación para nosotros? ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, al mismo tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos ese reconocimiento de esa obligación, se genera esa obligación, pero en contrapartida, y eso vamos a ir analizando después en partida doble, al mismo tiempo se genera un gasto para la empresa. Tengo una obligación y un gasto. La obligación a pagarle el sueldo, es cierto, eso ustedes lo tienen bien claro, pero al mismo tiempo se genera un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Un gasto que yo tengo que afrontar, ¿sí? Un gasto que tengo que afrontar, que es necesario para que la empresa pueda generar ingresos. ¿Sí? Si yo no tuviera los empleados de comercialización, de administración, de producción, yo no podría llevar a cabo las actividades. Recuerden, en recursos teníamos materiales y también teníamos recursos humanos. Si nosotros solamente tenemos ahí la harina, vuelvo con la panadería porque estoy con hambre parece, vuelvo a la panadería. Si tengo todos los ingredientes, pero no interviene el factor humano que mezcla los ingredientes, que coloca en el horno, que produce el pan y que después lo vende y después lo cobra, si no interviene la parte humana, no se llega a concretar ese objetivo. Por lo tanto, por un lado tenemos la obligación a pagar, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer un gasto para la empresa. Y lo vamos a ver más claro y lo vamos a repetir en un montón de ejemplos más adelante. Hoy, la idea es que ustedes identifiquen que estas dos cuentas están vinculadas. Siempre que yo tenga empleados, yo voy a tener estas dos cuentas. Cuando yo reconozca la obligación, al mismo tiempo voy a reconocer el gasto que se generó. Este gasto pertenece a los resultados negativos, los gastos y las pérdidas.
Esto vamos a ver mucho ejercicio más adelante. Hoy, este ejercicio nos pide que identifiquemos que es un resultado negativo, porque ese gasto va a afectar a nuestro patrimonio neto, bajando o subiendo nuestro patrimonio neto. Si yo vuelvo acá a la actividad y pusiera acá sueldo y jornales, el gasto, sueldo y jornales, ¿va a estar restando o Es un sumando? gasto, o sea que estará restando. Restando. Por eso le decimos que es un diferencia. bien. Resultado negativo. Las cuentas de resultado negativo, según su saldo, ¿son residuales o acumulativas? Acumulativas. Porque es de resultado. Muy Y bien. deudor. Y es deudor porque el resultado es negativo. Exacto, muy bien. Si tenían su ayuda a memoria o ya asimilaron la clasificación, al identificar que es un resultado negativo, en consecuencia, según el significado de su saldo, es acumulativa y saldo deudor. Muy bien, sigamos. Profe, 11 dice, ¿sí? en ese caso también vendría a ser sueldo y jornales a pagar, ¿no es cierto? Porque dice No. la remuneración a los empleados. Sueldo y jornales a pagar va a estar dentro del pasivo. Si yo estas dos cuentas tuviera que ponerla dentro de esta estructura del misionero, sueldo y jornales a pagar va a estar acá en el pasivo. Voy a agregarle acá a este total de pasivo de 640, le voy a poner sueldo y jornales a pagar, que en este ejemplo de la actividad 10 no tenemos un importe, pongámosles 1000, ¿sí? Vamos a poner acá el pasivo, aumenta 1000, ¿sí? Y acá en resultado del ejercicio vamos a poner sueldos y jornales o gasto de sueldos y jornales 1000. Ahora, capital no hubiera sido 58.350. ¿Por qué? El total del activo menos el pasivo que hubiera aumentado en 1000 hubiera cambiado mi total de capital. ¿Sí? Igualmente lo vamos a ver con otras actividades. ¿Sí? Esta cuenta, sueldo y jornales, pertenece a resultados y va dentro de la estructura patrimonial, dentro del patrimonio neto. En cambio, sueldos y jornales a pagar es del pasivo y en nuestra estructura patrimonial va a ir en pasivo. ¿A ustedes también? ¿Ustedes tienen hasta el punto 13 nada más? No, profe. A mí me figura hasta el punto 30. 30. Son Bien. 30, profe. Ahí ya encontré en mi página. Bien. Como verán, ya son y 48. 2 minutos más y tenemos que cerrar la clase. Hasta donde hemos dado, van a tener como tarea seguir con este análisis por las cuentas siguientes y después le vamos a dar la respuesta, ya sea porque le subamos al aula virtual la solución del ejercicio para que ustedes comparen o al comienzo de la clase siguiente vamos a repasar las cuestiones que hayan quedado dudas, ¿sí? Porque imposible que terminemos este ejercicio hoy. Ahora a las 6 de la tarde ya tenemos otra clase, que comienza la otra, ¿sí? Bien, estaba 9 y 10 hicimos, 11. Deudas contraídas por la empresa por compra de mercaderías a plazo. ¿Con quién yo estoy contrayendo esta deuda? Proveedores. Con los proveedores. Muy bien. Con proveedores. Cuando yo tengo una deuda con el proveedor de las mercaderías que yo destino a la venta o con el proveedor a quien yo adquiero la materia prima que después transformo en panes y vendo, le vamos a llamar con la cuenta proveedores. Así, simple. En cambio, no sé si está en otro de los puntos, pero si yo lo que compro no es mercadería, sino cualquier otro bien a plazo, vamos a utilizar la cuenta
acreedores. ¿Sí? A ver si estaba en otra cuenta. ¿Cómo, profe? La 14 puede ser. Estaba, así que Deuda. este es conocimiento nuevo para ustedes. ¿Vieron este punto? Dice, deudas contraídas por compras de mercaderías a plazo. A plazo, a cuenta corriente, fiado, son sinónimos, ¿sí? A plazo, en cuenta corriente, o comúnmente como lo conocemos, fiado, ¿sí? Que recibimos el bien y lo vamos a pagar después a X cantidad de plazo. Y lo que estamos comprando son mercaderías o materia prima, vamos a llamarle proveedores. En cambio, Profe, si yo lo que estoy comprando son escritorios y sillas y esa deuda que tengo con esa persona que me está vendiendo esas escritorios y sillas, yo lo voy a pagar en X cantidad de días, la cuenta se va a llamar acreedores. profe, Es tengo lo una único que cambia. consulta. Sigue siendo una obligación, ¿sí? ¿Por qué es proveedores y no mercaderías a pagar? Porque para nosotros no existe la cuenta mercaderías a pagar. Nosotros en contabilidad establecimos en común entre su momento en toda la historia, los contadores se pusieron de acuerdo de que cada vez que tenemos una deuda por la compra, adquisición de mercaderías que vamos a destinar a la reventa o materia prima que vamos a transformar, le vamos a llamar proveedores, por un consenso. Gracias, profe. ¿Sí? Profe, con respecto a lo que usted estaba diciendo, ¿puede ser el 14 algo referido? ¿Deuda garantizada con un inmueble? No, este se llama hipoteca pagada. Profe, Sí, si se llega a hacer la compra de mercaderías también, pero en vez de pagar a plazo fijo o algo por el estilo así, se paga al contado, ¿se sigue usando la cuenta de proveedores? no. En ese caso, vamos a tener adelanto. En cada operación, como mínimo, van a participar 2 cuentas, mínimo. Pueden participar 3, 4, 5, 6. Como mínimo, sí o sí, 2 cuentas. En el caso que dijo el compañero, si yo compro harina, ¿sí?, al proveedor y yo le pago en efectivo, las 2 cuentas que van a aparecer es mercadería, porque estoy recibiendo la harina, que ingresa a mi patrimonio al activo, y a cambio yo le estoy dando caja, dinero en efectivo, ¿sí? Ingresa mercadería a mi patrimonio y sale de mi patrimonio dinero en efectivo. 2 cuentas como mínimo aparecen en cada operación que registra la empresa. Diferencia de proveedores, si no escuché bien. Tanto proveedores como acreedores, ¿sí?, van a ser obligaciones, pasivo, residual, acreedor. La única diferencia va a ser en el nombre de la cuenta. Cada vez que yo compro algo a plazo, tengo que mirar qué es lo que estoy comprando. Si lo que yo estoy comprando es mercadería o materia prima, que eso me voy a dar cuenta según mi actividad, voy a llamarle proveedores. Ahora, si yo lo que estoy comprando en forma financiada a plazo no es mercadería y no es materia prima, entonces le voy a llamar acreedores. Pero siguen siendo cuentas del pasivo, residual, acreedor, obligación. Bien, hasta acá hemos llegado, a diferencia de la clase del jueves pasado donde nos sobraba un montón de tiempo. Hoy nos quedó corta la clase, las actividades eran largas o, en realidad, según mi opinión, es que
son el primer acercamiento que ustedes tienen, tanto con el nombre de las cuentas, como en el caso anterior, con los comprobantes, ¿sí? Por lo tanto, hace que nosotros, como primera vez que estamos viendo esto, vayamos un poco más lento, ¿sí? Para cerrar la clase, voy a dejar de compartir, para cerrar la clase, Profe, una pregunta. ¿Qué actividades entonces estaríamos teniendo para desarrollar? ¿cómo? ¿Qué actividades se asignaron en esta clase para desarrollar? Sé que la 10, Bien. pero ¿alguna otra? De la unidad 2, toda la primera parte, ¿sí? Toda la primera parte. Y después, que esa es la primera parte, es la actividad 1, 2, 3 y 4. Y después, durante la segunda mitad de la clase, vimos la actividad número 6, que esa sí la completamos toda, y la actividad número 10, que llegamos hasta el punto 12. La tarea que tienen que hacer es seguir este análisis. Por ahí lo que más le va a costar es indicar el nombre de la cuenta, y eso traten de hacerlo y nosotros o le vamos a dar la solución o vamos a destinar algunos minutos de la clase siguiente para que ustedes, en base de lo que ustedes hicieron, nos planteen la duda en los puntos que ustedes tienen dudas, ¿sí? Profe, disculpe.